Primer Comisionado General Francisco Javier Díaz Madrid. Comisionado General Juan Victoriano Ruiz Urbina. Jefes de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua. La 28ª generación de oficiales egresados de la licenciatura en Ciencias Policiales se encuentran listos y listas para dar inicio al acto de graduación, en homenaje al legado del compañero poeta Leonel Rugama y a los héroes de San José de las Mulas. Comisionado Larga Espada Fuertes Santiago Antonio, jefe de bloque. Permiso para iniciar la ceremonia. Comandante Daniel Ortega Saavedra, compañera Rosario Murillo Zambrana, como presidentes de la República y Jefatura Suprema de la Policía Nacional. Comandante Daniel Ortega Saavedra, permiso para dar inicio al acto de graduación. Proceda, general. Proceda, comisionado. A sus órdenes, primer comisionado general. Ingresa nuestro glorioso pabellón de la República y la bandera roja y negra de la lucha antiimperialista del general Augusto C. Sandino y de la Revolución Popular Sandinista de la República de Nicaragua, escoltado por las banderas de la Policía Nacional y Universidad de Ciencias Policiales Leonel Rugama, portados por miembros del cuerpo ceremonial. Para recibir por la derecha, presente en arma. Honores a las banderas. Entonaremos las notas sagradas de nuestro himno nacional, acompañados por el cuerpo de música, comandante Julián Roque Cuadra. El himno histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Luchar, 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 acompañados por el cuerpo de música, comandante Julián Roque Cuadra.
Tengan la bondad de sentarse, por favor. Presiden este acto de la 28ª graduación de cadetes, licenciadas y licenciados en Ciencias Policiales, la Presidencia de la República de Nicaragua y Jefatura Suprema de la Policía Nacional, copresidente, comandante Daniel Ortega Saavedra y copresidenta, compañera Rosario Murillo Zambrana. Primer comisionado general Francisco Javier Díaz Madrid y comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina, jefes de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua. Comandante en jefe de las Fuerzas Militares de nuestro Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. Coronel General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, jefe del Estado Mayor General de nuestro Ejército de Nicaragua. Coronel General Marvin Elías Corrales Rodríguez, Inspector General de nuestro Ejército de Nicaragua. Compañera María Amelia Coronel Kinloch, Ministra del Interior. Comisionado General Luis Cañas Novoa, Viceministro del Interior. Comisionado César Alberto Leiva Bustos, Rector de la Universidad de Ciencias Policiales Leonel Rugama, que se rinda a tu madre. Nos acompañan miembros de la Jefatura Nacional de nuestra Policía, compañera Reina Juanita Rueda Alvarado, alcaldesa de la ciudad de Managua, miembros del gabinete de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, miembros del Consejo Militar de nuestro Ejército de Nicaragua, jefas y jefes de policías de las cojefaturas de las especialidades nacionales y órganos de apoyo, miembros del Consejo Nacional del Ministerio del Interior, compañeras y compañeros, miembros del Consejo Nacional de Rectores de Universidades, agregados y agregadas militares y policiales acreditados en nuestro país, oficiales graduandos, claustro docente de la Universidad de Ciencias Policiales Leonel Rugama, que se rinda a tu madre, apreciadas y apreciados familiares que esta tarde nos acompañan, mujeres y hombres de los medios de comunicación. Bienvenidas todas y todos. La Presidencia de la República y Jefatura Suprema de la Policía Nacional
Copresidente, comandante Daniel Ortega Saavedra. Y copresidenta, compañera Rosario Murillo Zambrana, acompañados por el primer comisionado general Francisco Javier Díaz Madrid y el comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina. Proceden a entregar títulos y reconocimientos a las y los primeros expedientes de la 28ª graduación de cadetes, licenciadas y licenciados en Ciencias Policiales, en homenaje al legado del compañero poeta y militante sandinista Leonel Rugama y a los héroes de San José de las Mulas. Recibe título la inspectora Gabriela Isabel Dávila Ríos, originaria del departamento de Managua. Recibe título la inspectora Paula del Carmen Gurdián Martínez, originaria del departamento de Matagalpa. Recibe título el inspector Walter Daniel Chávez Castillo, originario del departamento de Masaya.
Pueden sentarse, por favor. La inspectora Gabriela Isabel Dávila Ríos dará palabras de agradecimiento en representación de las y los oficiales graduados. Primer Comisionado General Francisco Javier Díaz Madrid. Comisionado General Juan Victoriano Ruiz Urbina. Jefes de las Fuerzas Policiales. Permiso para dar lectura a las palabras de agradecimiento. A sus órdenes, Primer Comisionado General. Buenas noches, compañeros copresidentes, comandante Daniel Ortega Saavedra, compañera Rosario Murillo Zambrana, compañeros de la Jefatura del Ejército y del Ministerio del Interior, compañeros y compañeras invitados, familiares de los graduados. En este día especial me honra dirigir estas palabras en representación de mis compañeras y compañeros de la 28ª graduación de cadetes, como expresión de nuestro compromiso y sincero agradecimiento al haber concluido con este valioso proceso de formación académica y profesional. La 28ª graduación de cadetes agradece al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo, copresidentes de la República de Nicaragua y Jefatura Suprema de la Policía Nacional, por su respaldo permanente en nuestra formación y fortalecimiento a la Policía Nacional. Su liderazgo y compromiso con la paz y la seguridad han sido fundamentales para formar policías comprometidos con los principios y valores sandinistas. Los graduados de la 28ª promoción juramos solemnemente ser leales y obedientes a la patria y a nuestra Jefatura Suprema. ¡Viva el ejemplo inmortal de Leonel Rugama y de los héroes de San José de las Mulas! ¡Viva, viva, viva! Muchas gracias. Comisionado General Juan Victoriano Ruiz Urbina. He concluido con la lectura de las palabras de agradecimiento. Permiso para reincorporarme a la formación. A sus órdenes, Primer Comisionado General.
Escuchemos palabras del primer comisionado general Francisco Javier Díaz Madrid, jefe de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua. Compañeros, copresidentes, comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo Zambrana, hermanos de la Jefatura del Ejército de Nicaragua y del Ministerio del Interior, hermanos y hermanas invitados, familia de los graduandos. Agradecemos su presencia en esta 28ª graduación de cadetes correspondiente al año lectivo 2025, dedicada al legado del poeta y militante sandinista Leonel Rugama y a los héroes de San José de las Mulas, símbolo del compromiso y la entrega de la juventud nicaragüense con la Revolución Popular Sandinista. Hoy rendimos homenaje a Leonel Rugama, joven poeta y combatiente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien ofrendó su vida el 15 de enero de 1970, a los 21 años de edad, dejando como herencia su ejemplo de dignidad y firmeza revolucionaria. Asimismo, honramos a los 23 héroes del Batallón 3062, quienes el 27 de febrero de 1983 en San José de las Mulas ofrendaron su vida defendiendo las conquistas de la revolución. Este legado inspira hoy a 39 graduandos, 15 compañeras mujeres y 24 varones, que culminan una etapa decisiva de su formación y asumen el compromiso de servir a las familias nicaragüenses con lealtad, disciplina y vocación sandinista. De ellos, 34 se formaron en la Universidad de Ciencias Policiales Leonel Rugama y 5 en universidades del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia. Desde hoy asumen con honor sus grados de inspectores y capitanes, así como el título de licenciado en Ciencias Policiales, preparados para enfrentar los desafíos de la criminalidad moderna y fortalecer una policía profesional, humana y cercana a las familias y comunidades. Expresamos nuestro reconocimiento a nuestra Jefatura Suprema, el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo Zambrana, por garantizar la formación y fortalecimiento permanente de la Policía Nacional, cuyo respaldo ha sido fundamental. Felicitamos de manera especial a quienes alcanzaron los primeros lugares académicos y a todos los graduandos por el esfuerzo culminado con éxito. Inspectora Gabriela Isabel Dávila Ríos, primer expediente. Inspectora Paula del Carmen Gurdián Martínez, segundo expediente. Inspector Walter Daniel Chávez Castillo, tercer expediente. Somos una institución surgida de la Revolución Popular Sandinista, profundamente arraigada en los principios revolucionarios y sandinistas, y fiel al compromiso de honrar y preservar el legado de nuestros héroes y mártires, al Frente Sandinista de Liberación Nacional y nuestra lealtad y obediencia a nuestra Jefatura Suprema, comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo Zambrana. Finalmente, deseamos a las familias nicaragüenses paz, bienestar, alegría y prosperidad en este año 2026. Viva el ejemplo inmortal de Leonel Rugama y de los héroes de San José de las Mulas. Honor y gloria a nuestros héroes y mártires.
¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva la Policía Voluntaria, comandante Julio Buitrago! ¡Viva! Buenas noches. En este momento, el copresidente de la República y Jefatura Suprema de la Policía Nacional, comandante Daniel Ortega Saavedra, tomará promesa de ley y a continuación escucharemos su mensaje. Vamos a ahora. Eso. Vamos a tomar el juramento, o sea, la promesa de ley en nombre de nuestro pueblo, porque la Policía Nacional, como el Ejército y las instituciones de nuestro país, todas se deben al pueblo nicaragüense. Prometen ante Dios, ante la patria, ante el pueblo y las familias nicaragüenses, respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente las misiones encomendadas bajo los principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional para defender la paz, la seguridad y la estabilidad de nuestra nación, revestidos por el lema de honor, seguridad, servicio. Si así lo hacen, que la patria y el pueblo lo reconozcan, si no, que ellos se lo demanden. Bien. Pueden sentarse. Compañera Rosario, copresidenta de la República, compañero general Francisco Javier Díaz Madrid y comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina, jefes de las fuerzas policiales de la República de Nicaragua, comandante en jefe de las fuerzas militares de nuestro ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avilés Castillo, coronel general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, jefe del Estado Mayor General de nuestro ejército de Nicaragua, coronel general Marvin Elías Corrales Rodríguez, inspector general de nuestro ejército de Nicaragua, compañera María Amelia Coronel Hillock, ministra del Interior, comisionado general Luis Cañas Novoa, viceministro del Interior, comisionado César Alberto Leiva Bustos, rector de la Universidad de Ciencias Policiales Leonel Rugama, con el lema "Que se rinda tu madre", familiares de los jóvenes que hoy se están
graduando como policía. Son de diferentes regiones de nuestro país. Y aquí realmente, ¿cómo destacan las mujeres? No tenía idea de que las compañeras mujeres, que son, en total son 14, 15. Bueno, del total de 39 compañeros entre varones y mujeres, bueno, destacaron en los 3 primeros lugares por su rendimiento, por sus capacidades, por el conocimiento. Destacaron 3 compañeras, que son la inspectora Gabriela Isabel Dávila Ríos, originaria de Managua. Felicidades. Segundo expediente, la inspectora Paula del Carmen Gordián Martínez, de 20 años, originaria de Matagalpa. Vos sos de Guaslala, ¿no? Así es, comandante. De Guaslala, sí. Guaslala. Nos recuerda aquellos tiempos de lucha, de combate, porque fue un frente de combate del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esas tierras las recorrió el comandante Carlos Fonseca y muchos de nuestros héroes y mártires. El tercer expediente, ahí destaca un compañero originario de Masaya, Walter Daniel Chávez Castillo, mi tocayo, de 21 años de edad. O sea, felicidades. Y felicidades para todos los que se están graduando y que ya se han juramentado. Y vamos a continuar aquí con la lista de las compañeras mujeres. Habíamos hablado de la inspectora Gabriela, de la inspectora Paula y luego está la inspectora Luz Acuña Barrera. Felicidades, compañera. La inspectora Ana Fabiola Murillo Amador. Felicidades. Ella es originaria de la región autónoma del Caribe Sur. La inspectora Ana Luz Nixon William, originaria de la región autónoma del Caribe Norte. ¿Dónde está? Aquí está. La inspectora Gabriela Michelle Baltoano Amador, originaria de Masaya. Felicidades. La inspectora Helen Ivette Herrera Castillo, originaria de Jinotega. Felicidades. La inspectora Karen Raquel Mercado Sánchez, originaria de Masaya. Felicidades. La inspectora Madeline Aniel Carribas Mercado, originaria de el departamento de Madrid. Felicidades, compañera. La inspectora Margaret Mayerlin Espinosa Orozco, originaria de Río San Juan. Felicidades. La inspectora Neisy Yaditza López Hernández, originaria del departamento de Madrid. Felicidades, compañera. La inspectora Nixie Dabelín Romero Robleto, originaria de Río San Juan. Felicidades, compañera.
La inspectora Nuria Scarlett Cerda Ramírez, originaria de Rivas. Felicidades, compañera. Bien. La inspectora Onosma del Carmen López Zavala, originaria del departamento de Madrid. Onosma del Carmen López Zavala. ¿Está o no está aquí? ¿Ah? ¿Dónde está? Ah, cómo no. Felicidades. Y luego tenemos aquí 5 compañeros, 5 hermanos, quienes estudiaron en la Federación Rusa. El capitán Cristian Samuel Rocha Romero, originario de Matagalpa. Felicidades, compañero. El capitán Agner Nehemía Calero López, originario de Masaya. Felicidades, compañero. El capitán Sandy Otoniel Morales Zavala, originario del Rama. Felicidades, compañero. El capitán José Víctor Angulo Vargas, originario de Managua. Felicidades, compañero. El capitán Gerson José Maldonado Chavarría, originario de Nueva Segovia. Felicidades, compañero. Estos 5 compañeros, a ver, no se nos queda alguno por aquí en la lista. 5. Estos 5 compañeros pasaron 6 años estudiando en la hermana República de Rusia, un pueblo que ha sido solidario con el pueblo nicaragüense y donde se han preparado centenares de nicaragüenses desde antes de que triunfara la revolución. Claro, cuando triunfó la revolución fueron centenares, miles los que llegaron a estudiar a la Federación Rusa, desde ingenieros, desde diferentes especialidades, militares. Pero ya cuando triunfó la revolución, la Federación Rusa era una potencia, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y tenía un centro de estudios donde abrían sus brazos a los jóvenes, a los estudiantes de escasos recursos de los países en vías de desarrollo, de Asia, de África, de América Latina, a esa universidad que ellos le llamaron en honor a ese héroe en la lucha por la independencia de los pueblos africanos, la Patricio Lumumba. Ahí por la Universidad Patricio Lumumba desfilaron, aprendieron, se forjaron como médicos, como técnicos, con diferentes especialidades, muchos hermanos nicaragüenses. Entre ellos, el doctor que estudiaron Patricio Lumumba, el doctor Julio Briceño. Sí. El doctor Julio Briceño anda ahorita ya por los 90 y siempre con ánimo. Y uno lo operaron, recuerdo, hace ya como 2 años.
y siempre con mucha fuerza. Y yo conocí al doctor Julio Briceño porque era el médico que acompañaba a mi madre. Y mi madre tenía un gran cariño al doctor Julio Briceño. ¿Ah? Universidad de Ciencias Médicas de la Policía De la Lumumba. Ah, sí, sí. Él estudió en esa universidad, en la Universidad Patricia Lumumba, en la especialidad de Ciencias Médicas. Ahí se hizo médico especialista él. Un gran médico. Un gran médico que puso a prueba sus conocimientos con muchos nicaragüenses, porque no era un médico que andaba detrás del dinero, sino que andaba para servir. Y a mi madre le prestó una atención que la llevó a vivir 97 años. Imagínense. Ahí está el doctor Julio Briceño atendiendo a mi madre. Luego tenemos aquí la lista de los hermanos graduados aquí en la escuela. El inspector Walter Daniel Chávez Castillo, originario de Masaya. Felicidades, compañero. El inspector Brandon Alberto López Juárez, originario de León. Felicidades, compañero. El inspector Carlos Miguel Baltoano Amador, originario de Masaya. Felicidades. El inspector Eliseo Israel Hernández Pérez, originario de Masaya. Felicidades, compañero. Ahora sí lo vi. Ya lo vi. Felicidades. El inspector Elvin Noé González López, originario de Matagalpa. Felicidades, compañero. El inspector Elger Daniel Hernández Ochoa, originario del Triángulo Minero. Felicidades, compañero. El inspector Franklin Stanley Morales Oporta, originario del Rama. Felicidades, compañero. El inspector Javier López Espinosa, originario de la región autónoma del Caribe Norte. Felicidades, compañero. El inspector Helvin Maudiel Manzanares Arceda, originario de Matagalpa. Felicidades. El inspector José Luis García Duarte, originario de Matagalpa. Felicidades, compañero. El inspector José Aarón Ortiz Moraga, originario de León. Felicidades, compañero. El inspector José David Rosales Altamirano, originario de Managua. Felicidades, compañero. El inspector Junior Blas Aguilar Hernández, originario de Managua. A su orden, comandante. Felicidades, compañero. El inspector Kevin de Jesús Estrada García, originario de Carazo. Felicidades, compañero. El inspector Luis Armando Zapata Taylor, originario de la región autónoma del Caribe Sur. Felicidades, compañero. Estos hermanos del Caribe Norte, del Caribe Sur, los identifico con facilidad porque no se pierden por la altura. El inspector Luis Carlos Moreno Mesa, originario de Chinandega. Felicidades, compañero. Felicidades. El inspector Pedro José Paniagua Sánchez, originario de Matagalpa. Felicidades, hermano. El inspector William Alexander López, originario de Chinandega. Felicidades.
Felicidades, compañero. El inspector Wilmar Isaac Gaitán Obando, originario de Managua. Felicidades. El inspector Jeter Sterling Arauz Rostrán, originario de León. Felicidades. Felicidades, hermanos, muchachos, compañeros. Y un fuerte abrazo para las madres que los han acompañado y los siguen acompañando, para los padres que los siguen acompañando, para los abuelos que los siguen acompañando, para las familias que los han acompañado y los siguen acompañando. Gracias a ellos, gracias a ustedes, tenemos hoy que decir con mucho orgullo que la juventud nicaragüense es una juventud brillante, valiente y de extracción popular, de raíces populares. Ustedes vienen de familias trabajadoras, familias campesinas, familias obreras, y que han decidido entregarse de lleno por la defensa del pueblo, por la defensa de la paz, por la defensa de la soberanía en Nicaragua. Así que felicidades para todos ustedes y para su familia. Para finalizar la ceremonia de la... ¿Dónde está el compañero? No he hecho mi mensaje todavía. Sí, entonces mi mensaje. ¿Cómo voy a dejar de abordar algunos temas que están en la agenda de los pueblos del mundo? ¿De dónde viene la palabra paz? ¿Por qué la paz? Porque, como decía nuestro gran poeta Rubén Darío, en el hombre existe mala levadura. Hablando hombre y mujer, lógicamente, él decía el hombre, sí, existe mala levadura. Y lo decía en tiempos en que se producía la Primera Guerra Mundial. Estas guerras no son de ahora, vienen de largo. Y la Primera Guerra Mundial llevó a Darío a escribir clamando por la paz. Y decía Darío, yo voy gritando, paz, paz, paz. Así gritaba el italiano, así clamo yo ahora. Alma en el alma. Desesperado Darío dejaba de escuchar su voz, recorriendo incluso Estados Unidos. Que era parte de esa guerra. Y Darío podría decir, como lo dijo Martí. Martí dijo,
Viví en el monstruo y conozco sus entrañas, hablando de las maldades que habían en los imperialistas de la tierra. Y Darío hablaba de las maldades que existían en los imperialistas de todo el planeta. Porque las guerras, los enfrentamientos por poseer el dominio del mundo no son de ahora. Vienen desde que la humanidad se fue ya organizando, desarrollando, y empezaron entonces los pueblos. Y antes que llegaran los colonizadores, tenemos que admitirlo, nuestros antepasados que admiramos, que veneramos, los pueblos originarios en toda la región de las Américas, antes que llegaran los europeos a tomarse los Estados Unidos y matar a los indígenas, antes que llegaran los españoles a estas tierras de América Latina y el Caribe a ocupar antes, ya entre nuestros pueblos originarios habían guerras, habían confrontaciones, y lógicamente que el pueblo que era más potente, que tenía más población, que tenía más armamento, iba dominando a los otros pueblos. O sea, hay un intento ahí de dominación del más fuerte sobre el más débil. Y esa es una cultura que se reproduce también entre los pueblos que son pobres, que son débiles. Y yo diría que vino la Primera Guerra Mundial, después vino la Segunda Guerra Mundial, donde el imperialismo yanqui estrenó la bomba atómica, lanzó 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades de Japón, Hiroshima y Nagasaki. Más de 250.000 muertos de un solo golpe y millones que quedaron infectados por los residuos que quedaban ahí de los elementos de las bombas atómicas. Niños que nacían con defectos, jóvenes que no murieron, pero que se empezaron a enfermar y a morir, adultos que no murieron con el bombazo, pero que como luego siguieron respirando el aire envenenado por la bomba, murieron. O sea, no fueron los muertos solamente por el bombazo directamente, sino los muertos por el bombazo y por los que luego murieron con efectos de las radiaciones
que las armas atómicas provocan, y luego esas radiaciones afectan a los seres humanos, afectan a la familia, y dejaron caer las bombas atómicas, no contra un objetivo militar, no contra un cuartel o cuarteles de los japoneses, no contra el ejército japonés que se encontraba tendido ahí todavía y no se rendía, sino que lo que hicieron fue tirar las bombas sobre dos ciudades pacíficas, Hiroshima y Nagasaki. Y podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que son los dos grandes crímenes más brutales que se han cometido sobre pueblo alguno en la humanidad. Luego otra guerra. Y vino, como decía, la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial terminaron poniéndole sello con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Eso es lo más monstruoso que puede haber pasado en la historia de la humanidad. Y ahí están, amagando siempre con las armas, los que tienen el poderío del armamento y no tienen una conciencia humanista, no tienen conciencia cristiana, no creen en Dios, sino que ellos se creen los dioses, se creen los dueños de los pueblos, se creen los dueños de la tierra, y de ahí vienen la guerra que se prolongan por años, como sucedió en Vietnam, una guerra que fue larguísima, y como ahí el pueblo vietnamita sufrió lluvia de fuego, ahí era tierra arrasada la que buscaban para que el pueblo vietnamita se rindiera. Pero el pueblo vietnamita no se rindió. Y al final derrotó a los invasores que tuvieron que salir huyendo de Vietnam. Yo recuerdo todavía las tomas cuando en la embajada de los Estados Unidos en Saigón están unos helicópteros sacando a los que van quedando ahí de las tropas norteamericanas, y cómo van corriendo todos a montarse en el helicóptero y disputándose el helicóptero. Así salieron huyendo de Vietnam. Pero desgraciadamente siempre el poderoso se siente con el derecho de cometer crímenes simplemente porque tiene la fuerza de Goliat para cometer crímenes. Esa invasión a la hermana República Bolivariana de Venezuela, $300 aviones hicieron sobrevolar, 150 helicópteros,
el armamento que tenían ahí en los barcos de guerra. Imagínense, exponiendo a la muerte para capturar al presidente Nicolás Maduro. ¿Quién les ha dado ese poder a ellos? ¿Qué organismo existe en el mundo que avale un acto de terrorismo como ese? Y ahí lo tienen preso en los Estados Unidos. Y dicen que lo van a juzgar, que lo están jugando. Y mientras tanto el pueblo bolivariano pues resistiendo y organizándose, buscando cómo defender la paz, porque ese es un pueblo que no quiere la paz. Ese es un pueblo que no quiere la guerra, ese es un pueblo que quiere la paz. Y el presidente Nicolás Maduro quería la paz. Pero lo que ha quedado claro es que los Estados Unidos van por el petróleo. Ya lo han dicho con toda claridad el presidente de los Estados Unidos. Ya ha definido la cantidad de miles de barriles de petróleo que va a sustraer, se lo va a sustraer al pueblo venezolano. Simplemente con el uso de la fuerza. Con el uso de la fuerza. Y luego amenazando a Cuba. Cuba, que ha tenido un respaldo mundial cada vez que en Naciones Unidas se sometían votaciones año con año. ¿Quiénes votaban a favor que se mantuviera el bloqueo a Cuba? ¿Y quiénes votaban para que se levantara el bloqueo a Cuba? Bloqueo que lo han mantenido los Estados Unidos de Norteamérica. No el pueblo norteamericano, sino los gobernantes norteamericanos. Cada votación todos los países votaron porque se levantara el bloqueo. Y ahí están las votaciones en Naciones Unidas, año con año. ¿Quiénes votaban en contra de que se levantara el bloqueo? El delegado de los Estados Unidos, el delegado de Israel. 2 países, 3 países a lo sumo, votando a favor del bloqueo. El resto de los países del mundo votando en contra del bloqueo. Pero como Naciones Unidas llega un organismo que está totalmente vencido, desgastado, destruido. ¿Por qué? Porque sus instrumentos. Tenemos la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es un instrumento de Naciones Unidas. En la guerra que nos lanzó el propio presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, después del triunfo inmediatamente nos lanzó esa guerra de 1980 hasta 1990, la guerra. Y nosotros recurrimos a Naciones Unidas, claro,
nos defendimos, el pueblo aquí se defendió. O sea, aquí, aunque sea con piedras como Andrés Castro, nos defendemos. ¿Sí? Y nos defendimos y logramos ir derrotando al ejército que había organizado el presidente Reagan. Y nosotros buscando cómo entendernos con ellos para que cesara la guerra. Incluso en una ocasión allá en Naciones Unidas, la delegación norteamericana invitó a una cena, a un saludo. Y que iba a estar el presidente Reagan porque está en Naciones Unidas y iba a estar ahí. Nosotros fuimos. Y cuando me encontré con el presidente Reagan y nos dimos la mano, él me dijo unas frases en inglés, y yo le dije que queríamos la paz, que buscáramos la paz, que no queremos guerra con nadie. Entonces él respondió positivamente. Pero luego continuó la guerra. Y les decía que nosotros recurrimos a la Corte, demandamos al gobierno norteamericano por los crímenes que están cometiendo en Nicaragua. Me parecía una locura. Muchos decían que no íbamos a hacer nada ahí porque seguramente la Corte no iba a dejar ni entrar esa demanda. Al final, la Corte admitió la demanda en contra de la voluntad de los Estados Unidos, que no quería que se discutiera la demanda en La Haya. Y al final, la Corte falló, un fallo histórico, donde la Corte condenó a los Estados Unidos por actos de terrorismo en contra del pueblo nicaragüense, por andar minando los puertos nicaragüenses, por andar promoviendo la guerra, la destrucción en Nicaragua. Y le ordenó indemnizar a Nicaragua. En ese momento hablamos que nos tenían que indemnizar con 17.000 millones de dólares. Ya habían destruido puentes, carreteras, habían destruido escuelas, habían destruido y habían minado los puertos y habían provocado incendios, es decir, destrozos por todos lados, muertos por todos lados. Entonces la Corte dijo que Estados Unidos primero suspendiera a los terroristas y que tenía que indemnizar a Nicaragua. Es la fecha y estamos esperando la indemnización. La guerra concluyó. Gracias a los esfuerzos que hicimos para negociar con la dirigencia de la Contra y con la intermediación del cardenal Miguel Obando y Bravo. O sea, empezamos a negociar. Los que nos estábamos matando, ya se miraba que con el que los mandaba a matar no había nada que negociar. Ellos insistían en la guerra. Y logramos, buscando la reconciliación y la paz, logramos
llegar a los acuerdos de Zapoá con los comandantes de la contra y con la representación del gobierno revolucionario, donde está el canciller Miguel Descot, estaba el ejército, estaba la policía, estaban y ahí se empezó a negociar. No fue falsa la negociación, porque está el cardenal, está un delegado de Naciones Unidas, participó en esa negociación. Y en Zapoá se crearon las condiciones y estaba la delegación de la contra ahí esperando para entrar a donde estaban los mediadores. Ya los mediadores habían recibido a la delegación nicaragüense, que habían intercambiado. Ya la delegación nicaragüense había salido y afuera está la delegación de la contra. Y nos comentaba después el cardenal Obando que estaba preocupado porque no entraban a la sala que estaba preparada para las reuniones, no entraban los delegados de la contra. Al final entraron y entonces les preguntó el cardenal: ¿por qué no entraban? Entonces la respuesta fue: porque no queríamos respirar el aire que habían respirado los sandinistas. Fíjense cómo nos habían hecho llevar a una confrontación a esos extremos. A esos extremos. Nosotros no se nos ocurría decir: no vamos a entrar donde estuvieron los contras porque ahí respiraron ellos. Pero hasta dónde les habían. Pero al final hubo negociación, llegó la paz, asumió el gobierno la señora Chamorro y teniendo en todo el Consejo Electoral, teniendo a gente proba, compañeros sandinistas que eran muy serios, muy rectos en sus actuaciones. No se nos ocurrió hacer trampas en las elecciones, sino que nos metimos a las elecciones con la convicción de que había que buscar cómo ganarlas, pero que teníamos que respetar lo que decidiera el pueblo. Y ya a la medianoche de ese día de las votaciones ya habían resultados donde le dan la victoria a la señora Violeta Chamorro, viuda del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro. En estos días se cumplió un año más de su asesinato, el 10 de enero. Y bueno, ahí ya con el gobierno de la señora Chamorro y en la oposición el frente con los diputados, pues ahí a buscar cómo negociar, cómo dialogar y cómo negociar, porque ese es el camino correcto, no es el de los balazos. En condiciones como esas, después de guerra, lo que buscábamos era la paz. Y llegamos a acuerdos donde participó activamente el ingeniero Antonio Lacayo, que era el secretario de doña Violeta,
y con algunas contradicciones que era imposible pues que desaparecieran las contradicciones, fuimos uniendo esfuerzos. No se nos ocurrió a nosotros, con toda la fuerza que teníamos, con la fuerza del pueblo, con la fuerza de un ejército y una policía que habían nacido con la revolución, no se nos ocurrió darle un golpe de Estado a doña Violeta, no se nos ocurrió. Y yo lo dije con toda la claridad en esta plaza de los no alineados. Y estamos en el mismo sitio donde aquel día hablamos de que había que reconocer los resultados. Y luego en la plaza les dije, bueno, vamos a trabajar, vamos a gobernar desde abajo y bajo el principio de que vamos a regresar al poder, pero por la vía electoral. Así que puede estar tranquila, doña Violeta. Y terminó su periodo ella. Luego vino el doctor Arnoldo Alemán, bastante beligerante, pero bueno, también había que platicar. Había que platicar para ir buscando soluciones y no la confrontación, no la guerra entre los liberales del doctor Alemán y el sandinismo, no. Partíamos del principio de la reconciliación a partir del diálogo. Y así lo hicimos con el doctor Alemán. No tuvimos que hacer ningún levantamiento contra el doctor Alemán. No se nos ocurría meterlo preso a nosotros, al doctor Alemán. Y vino la tercera elección. Y decían que nosotros no éramos democráticos, imagínense. Un partido revolucionario con todo el poder, respetando resultados electorales, perdiendo 2 elecciones y reconociendo esos resultados y buscando cómo trabajar vía parlamento, etcétera, con los gobiernos que están de turno. Luego vino la otra elección y esa elección la ganó el ingeniero Enrique Bolaño. Y lo reconocimos. Y buscamos pues cómo entendernos con el ingeniero Bolaño. El ingeniero Bolaño, que había sido, era del Partido Liberal y venía del Partido Conservador. Se afilió al Partido Liberal. El Partido Liberal lo puso de candidato, el doctor Alemán lo puso de candidato. Bien. Entonces ya siendo presidente el ingeniero Enrique Bolaño, ¿qué hizo? Encontró, eso lo dijo él, no lo decimos nosotros, encontró una cantidad de delitos, lo que llamaron la huaca, del doctor Alemán. O sea, nosotros no entramos en ese pleito. Esa fue una contradicción interna donde el ingeniero Bolaño le montó una acusación, pero potente, al doctor Alemán y lo terminó metiendo preso. O sea, si algún presidente estuvo preso en ese periodo, fue el doctor Alemán.
¿Y quién lo metió preso? El ingeniero Bolaño, su compañero de partido. O sea, el Frente incapaz de recurrir a esos métodos, aun cuando teníamos toda la fuerza, todo el poder. No, simplemente íbamos por la vía de las leyes, por la vía de las instituciones que tenían que trabajar en armonía, sobre todo en la Asamblea. Y después vino la elección del 2006, donde fuimos de nuevo a esas elecciones. Y logramos triunfar. Y el mismo candidato liberal era el candidato, Montealegre era el liberal, candidato liberal, reconoció los resultados. Y ahí retomamos de nuevo el gobierno. Fíjense, pasamos 17 años fuera del gobierno. Es un montón de tiempo. En otros países se desbaratan y se desarman en 17 años. Aquí no. Aquí la cohesión del frente, la disciplina del frente no permitió. Había que defender la paz, había que defender la estabilidad. Las instituciones armadas están convencidas de eso. ¿En cuántos países? Sí, simplemente antes de una elección o después de la elección, ahí nomás le están pidiendo unos a otros al ejército que dé golpes de Estado. Y vienen y dan golpes de Estado. Y ahí vemos golpes de Estado por todos lados. ¿Sí? Y aquí, un ejército, una policía apegada a las leyes, apegada a la Constitución, apegada a los principios. Y ahí estaba nuestra fortaleza. Y retomamos el gobierno. Un acto realmente extraordinario, esa toma de posesión, donde nos acompañó el comandante Chávez. Aquí estuvo el comandante Chávez en la toma de posesión y nos acompañó después en la plaza, estaba en la plaza La Fe, y ahí estaba Evo también, está Evo Morales, el gran líder indígena, donde se han complicado las cosas, desgraciadamente. Y empezamos a partir de cero, a partir de cero. ¿Por qué digo que a partir de cero? Porque cuando tomamos el gobierno, nos encontramos con que era cierto, que no era culpa de don Enrique Bolaños que no hubiera energía, sino que era culpa de los países y sobre todo de los Estados Unidos, que les prometían a estos gobernantes que los iban a apoyar, que les iban a dar ayuda, que les iban a dar toda la energía, y a la hora de la hora no daban lo que prometían. Y ese es el discurso que usaban en cada elección. Venía un representante de los Estados Unidos y les decía que el presidente de los Estados Unidos pide que voten en contra de los sandinistas y van a ver cómo les va a ayudar a Estados Unidos. Y vino la otra elección igual. Y vino la otra elección igual. Y al final, cuando estamos en el gobierno, nos encontramos con que realmente no había energía en el país, no habían plantas eléctricas en el país como para poder cubrir las necesidades. Y nosotros preocupados.
porque ¿cómo resolver? Y había que resolver rápido. Un país sin energía entra en el caos. Entra en el caos. Entonces, cuando converso con el presidente Chávez, y él me dice, Daniel, ¿qué necesitan ustedes aquí? ¿Qué les está urgiendo? Y le digo, si no ponemos energía pronto, aquí va a haber un caos, le digo. Es un caos. Entonces, ¿y qué pasa? Entonces le conté. Y entonces inmediatamente él llamó a un asistente y le dijo, conéctense con los compañeros que están en Cuba para que las plantas que están llegando a Cuba, que venían de allá ¿cómo se llama? De Corea del Sur, de Corea del Sur, eran plantas modernas que venían de Corea del Sur. Entonces las trasladaban de Corea del Sur a La Habana y de La Habana iban para Venezuela. Esa era la ruta que ellos traían. Entonces dice Chávez, ahí tenemos una cantidad de plantas, la vamos a traer ya para Nicaragua. Nosotros ya aguantamos. ¿Ve? Y inmediatamente empezaron a venir las plantas de la generosidad del presidente Hugo Chávez. Y gracias a esas plantas es que hemos logrado caminar estos 19 años. Y lógicamente que al haber electricidad ya se crean condiciones para que la actividad económica, la actividad industrial, todo pueda caminar, que se pueda llevar la energía a todas partes. Y incluso en lo que es el principio de la reconciliación. Yo recuerdo que como una señal de reconciliación en esa campaña electoral el vicepresidente era don Jaime Morales. Saludo a don Jaime Morales. Lo vi en el Parlamento un día de esto. Don Jaime Morales Carazo. Hicimos ahí. Era importante dar una señal de reconciliación. Y él atrajo a otros liberales que se incorporaron a la reconciliación. Nosotros no les pedíamos que dejaran de ser liberales, sino que hiciéramos esfuerzos conjuntos para ir mejorando el país, para tener paz en el país. Y se fueron sumando muchos liberales, tenemos muchos liberales en esa disposición. Decisión de ellos, atendiendo al principio de la reconciliación, porque al final de cuentas, si la economía en Nicaragua se hunde, perdemos todo, es porque ahí viven haciendo campañas afuera para que se bloquee la economía nicaragüense. No se dan cuenta que al hacerle daño a la economía nicaragüense nos pasaría lo que le pasa a Cuba. Se le hace daño a todo un pueblo. 60 años ya Cuba con ese bloqueo terrible. Entonces se ha ido entendiendo y hemos ido madurando, pero aún más nos pusimos como meta conformar una gran alianza del pueblo trabajador, de los sindicatos, de los campesinos, de los obreros, de los empresarios, de los negociantes, de todos los nicaragüenses y lógicamente de los grandes empresarios también.
no bajo el principio de que se convirtieran en sandinistas, simplemente hagamos una alianza para que salgamos ganando todos. Porque si aquí ganamos todos, el país va a crecer, se va a seguir desarrollando y todos vamos a seguir ganando. Y fue efectiva esa alianza. La alianza arrancó inmediatamente después que tomamos posesión en el año 2007. Y iba marchando muy bien, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Ya llevamos 10 años con la alianza y venían de otros países empresarios y conversaban con nosotros. Y nos preguntamos que cómo habíamos hecho para lograr hacer alianzas de obreros con empresarios, con campesinos. Y les explicábamos. Y los que no tienen inteligencia y los que tienen nada más espíritu de venganza, los que llevan adentro nada más el odio y la venganza, empezaron a conspirar, y a organizar un plan para derrocar al gobierno. Un gobierno que era fuerte, fuertísimo porque teníamos esa gran alianza. Y fue en el año 2018, un momento que no había para qué. Un pleito, una guerra, balacera, barricadas, todo lo que hicieron. Bloquearon el país durante 3 meses. Asesinaron a cantidad de compañeros, a policías, a estudiantes. Y incendiaron también. ¿Qué no incendiaron? Entonces era terrorismo puro. Organizado y financiado por los que no entienden o no quieren entender que el mundo demanda paz, demanda estabilidad, demanda seguridad. Y al final, bueno, nosotros ahí con cuidado y ellos haciendo atrocidades, matando todos los días. Y la policía cuartelada, y la policía más bien defendiéndose en los cuarteles, porque hasta los cuarteles llegaban a atacar a la policía, porque estaban armados. Claro que estaban armados. Y asaltaron unidades de policía donde nos mataron policías. Y al final pues dijimos, bueno, aquí no queda más camino que acabar con esto. ¿Por qué? Porque ya teníamos una presión del pueblo, que había que desmontar esos tranques de la muerte, porque se estaba dañando la economía, no se podía transitar, se estaba afectando el comercio centroamericano. O sea, eso estaba llevando al colapso de la economía nicaragüense y colapso de la economía centroamericana. Entonces al final no queda más camino que desmontarlo. Y fuimos con la policía y con la policía voluntaria a desmontarlo. Y no fuimos a desmontarlos para buscar cómo acabar con todos ellos, no, simplemente era desmontarlos, que se rindieran, bueno, y tenían que ir a procesos porque estaban cometiendo crímenes ahí. ¿Cuántos crímenes cometieron ahí? ¿Cuántos hermanos fueron quemados ahí y ellos filmándolo todo?
pensando que ya todo está resuelto, que ya el gobierno iba para afuera. Entonces, no quedó más camino que irlos a desmontar. Se les desmontó y empezó la gritadera afuera, como que eran unos angelitos los que estaban ahí protestando. Y el colmo que llegó ahí, esa conspiración, bueno, a provocar la muerte de centenares de nicaragüenses, hombres, mujeres, jóvenes. Y eso exigía justicia. Y por eso es que cuando se va con la policía a desmantelar los tranques, había que capturarlo. Y se les capturó. Otros salieron huyendo. Y al final, pues, hasta se les amnistió. A los que habían sido capturados se les liberó, se les amnistió. Fíjense hasta dónde la flexibilidad nuestra. O sea, buscar la forma de que de esa manera lograran entender que Nicaragua es una y que solamente unidos los nicaragüenses, con un espíritu de reconciliación y trabajando por la paz, entonces vamos a salir adelante como lo hemos hecho después del 18. Después del 18, a pesar de los golpes recibidos, fíjense cómo hemos venido creciendo, cómo se han multiplicado los hospitales, cómo se han multiplicado las escuelas, cómo se han multiplicado las carreteras, cómo se ha multiplicado el comercio, cómo se ha multiplicado el programa Usura Cero. Es decir, hemos más bien potenciado todos los programas que traíamos, lo hemos potenciado y esto le da más estabilidad, más seguridad al pueblo nicaragüense y sobre todo a los pobres. A los pobres. Nosotros estamos alerta siempre. Una noche de esta, vi en un canal de televisión, ya como a las 10, 11 de la noche, vi que estaban ahí con los periodistas cubriendo un incendio en lo que era una casa. La casa eran láminas de zinc zarrosas que hacían, digamos, las paredes de la casita. Y el techo igual con plástico. Ahí una pobre madre con el niño, se les había incendiado y estaban desesperados. E inmediatamente llamé a nuestro hermano Fidel Moreno y le dije, hay que ir a atender ya a esa familia y construirle su casita. No de zinc, sino una casita como la que construimos en la Casa Paz del Pueblo. Es decir, tenemos que estar siempre sensibles y reaccionando frente a estas situaciones para ayudar, para resolver. Y eso solamente es posible en paz. Fíjense bien lo que ha caminado el país, lo que ha crecido el país en su economía, a pesar del golpe que sufrimos, porque hubieron pérdidas lógicamente en el 2018. Lo que se ha avanzado del 2018-19 hasta la fecha. O sea, vamos avanzando, gracias a Dios, gracias a Cristo, gracias a la cooperación internacional, gracias al esfuerzo del pueblo, de los médicos, de los especialistas,
gracias a las inversiones que recibimos, de inversiones sin condiciones de parte de la República Popular China. El presidente Xi Jinping no nos pone ninguna condición para promover proyectos. Programas que se han trabajado también con empresas norteamericanas. Un programa que nos va a permitir producir gas, más que producir gas, tener una distribución de gas, que eso lógicamente viene a complementar las demandas de la energía. Y que tengamos energía en todo Nicaragua, porque hemos venido avanzando, llevando la energía a todo el país. Y en esta circunstancia estamos claros que el arma más poderosa que tienen los pueblos para crecer es la paz. El arma más poderosa para derrotar la pobreza y la pobreza extrema es la paz. Y de ahí que cuando salen estos jóvenes, estos muchachos, saben que van a trabajar por la paz. Van a resguardar el orden por la paz, a controlar, porque delincuencia, ahí está la delincuencia siempre, pero hay que estar preparados para controlarla. Y que las familias nicaragüenses se sientan en paz. Este día en el que esta promoción se le dedica a Leonel Rugama, igualmente a los mártires, sí, y a los mártires de San José de la Mula. Mártires y a la vez héroes, mártires y héroes, porque dieron su vida en la lucha por la paz en Nicaragua. En este día, 15 de enero, año 2026, tenemos que unir fuerzas en la lucha por la paz. Aquí en Nicaragua, en Centroamérica, en América Latina, en el mundo. Y habrá que luchar, desarrollar esfuerzos para que esas Naciones Unidas, que nació después de la Segunda Guerra Mundial y que ya no tiene ninguna fuerza para que sea respetada, se nació en los años 45, en 1945. Entonces, claro, los tiempos han pasado. Y lo que está aconteciendo en el mundo ahora, donde se quiere imponer la ley del más fuerte, demanda que Naciones Unidas se reconstruya, que se logre trabajar con la comunidad
de los pueblos de América Latina, de Asia, de África, y persuadir a las potencias que es el momento de refundar Naciones Unidas. Hay que refundar Naciones Unidas. Establecer normas, principios que sean acordes con lo que está enfrentando la humanidad y que no dé lugar a que el más fuerte vaya volando garrotazos por todos lados. Porque de repente le sale otro también y le vuela garrotazos a él. Y terminamos afectados todos los habitantes del planeta. Porque armas atómicas las tienen no solamente Estados Unidos, la tiene la República Popular China, las tiene Rusia, las tiene Corea del Norte, las tienen unos países europeos. En América Latina tenemos el compromiso de años de no contar con armas atómicas. En América Latina no ha habido ningún proyecto, ningún programa para desarrollar armamento atómico, porque ese es un principio latinoamericano y caribeño. Y sí, tenemos el compromiso con la paz, con la paz. Nada de armas atómicas, sí, el compromiso con la paz. Y desde ese principio se tendrá que refundar Naciones Unidas, tomando en cuenta las circunstancias que se están viviendo en el mundo y que se están viviendo en diferentes regiones del planeta, como las que se están viviendo en África, en Asia, en el mundo. Hay guerras por todos lados, hay muertes por todos lados. Ahí se actualiza aquel poema de Darío, de aquellos años que le mencionaba, cuando salió con el mensaje de paz. Y luego él salió con otro poema que es Canto de Esperanza, hablando de los horrores que se estaban viviendo en el mundo, de la guerra, hablando del terror que se está viviendo en el mundo, y donde Darío termina ese poema, un poema muy potente. Invoca a Cristo, invoca a Dios. ¿Por qué tardas, Señor? ¿Qué esperas para alzar tu mano sobre la fiera? Porque las fieras de la humanidad están destrozándose en aquellos años en que escribió el poema Darío. Y es lo que está pasando en estos momentos también. Las fieras que tienen armas atómicas y que no respetan a nadie tendrán que bajar esa conducta, tendrán que cambiar de esa conducta, porque son conductas totalmente terroristas. Están sembrando terror en el mundo con ese comportamiento, y el mundo lo que más quiere es tranquilidad y quiere paz. En este día, nuestra
nuestro cariño para el pueblo bolivariano, para el pueblo venezolano, nuestro cariño para la presidenta que está haciéndole el tiempo a Nicolás, la compañera Dels. Hoy tuvieron ellos una sesión en la Asamblea Nacional, ella presentó un informe y bueno, nos sumamos al clamor que regresen al presidente Maduro a su pueblo. Se lo llevaron en una acción totalmente desproporcionada, sin ninguna orden de captura. Y esperamos que se logre respetar al pueblo bolivariano y que dejen de amenazar a Cuba, porque sigan amenazando a Cuba. Cuba, para el pueblo de Cuba, para el presidente Díaz-Canel, para el general de ejército, el comandante de la revolución Raúl Castro, nuestro abrazo fraterno. Igual para todos los pueblos que en el mundo y en los mismos Estados Unidos se han estado movilizando en estos días en contra de esas agresiones, en contra de esa guerra y en favor de la paz, porque en Estados Unidos hay un pueblo que no comparte esos crímenes, no comparte esas atrocidades y está protestando ahí en la calle. Y están protestando en Minnesota, donde han asesinado a norteamericanas, mujeres persiguiendo a los migrantes. Ya no hayan, los que andan persiguiendo encuentran a una mujer, simplemente la quieren capturar. Ella es norteamericana, ¿con qué derecho si no es migrante? Y la mujer arranca con el vehículo, entonces viene y le vuelan el tiro y la matan. Y está conmocionada la sociedad norteamericana con estos crímenes. Y finalmente, nuestro abrazo, nuestro cariño para todas las familias de los policías, de la Policía Nacional y de estos muchachos y muchachas que se han graduado el día de hoy. ¡Que viva la Policía Nacional! ¡Viva, viva, viva! ¡Que viva la patria de Darío y de Sandino! ¡Viva, viva, viva! Hasta la victoria siempre. Ni un paso atrás. Hasta pronto, queridos hermanos. Para finalizar la ceremonia de la 28ª graduación de cadetes, licenciadas y licenciados en Ciencias Policiales, en homenaje al legado del compañero poeta y militante sandinista Leonel Rugama y a los héroes de San José de las Mulas, entonaremos el himno de la Policía Nacional con el acompañamiento del Cuerpo de Música Comandante Julián Roque Cuadra.
licenciados en Ciencias Policiales, en homenaje al compañero, poeta y militante sandinista Leonel Rugama y a los héroes de San José de las Mulas, ha finalizado. Inspectora Dávila Ríos Gabriel Isabel, jefa de bloque. Permiso para retirar el bloque y proceder a la toma de fotografía oficial. Proceda, inspectora. A sus órdenes, primer comisionado general. En este momento, la Presidencia de la República y Jefatura Suprema de la Policía Nacional, copresidente, comandante Daniel Ortega Saavedra y copresidenta, compañera Rosario Murillo Zambrana, acompañados por el primer comisionado general Francisco Javier Díaz Madrid y el comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina, junto a las y los oficiales graduados, procederán a la toma de fotografía oficial.